se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Proyecto iniciado a moción de los diputados señores Jorge Durán, Eduardo Durán, Egui Guren, Miguel Mellado y Rey, y de la diputada señora Luc, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para exigir en el diseño de todo inmueble de uso habitacional que se contemple una superficie útil construida de al menos 25 metros cuadrados. Boletín 13.459-14. Oficio del subsecretario de Obras Públicas, mediante el cual responde acerca de los avances en la implementación y ejecución presupuestaria del plan de reconstrucción con enfoque integral e inversión multisectorial destinado a reparar los efectos del grave incendio que afectó a la comuna de Valparaíso en el mes de abril de 2014. Al respecto, envía cuadro informativo de la ejecución al cierre de 2019, documento que fue remitido a los correos de los integrantes de la comisión. Solicitud del primer vicepresidente de la Cámara de Diputados para que la Comisión de Vivienda tenga en cuenta los siguientes proyectos de ley relacionados con la discapacidad y la inclusión y que son además importantes en la actual pandemia del COVID-19. Ellos son el boletín que modifica el decreto con fuerza de ley número 2 del Ministerio de Hacienda sobre plan habitacional con el objeto de otorgar incentivos a la construcción de viviendas para adultos mayores y personas con discapacidad. Boletín 12.287. Otro que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones con el objeto de exigir que la construcción de viviendas sociales satisfaga las necesidades de las personas en situación de discapacidad. Boletín 11.914. Y finalmente el que modifica la Ley 19.537 sobre copropiedad inmobiliaria para exigir un mínimo de estacionamientos de uso exclusivo para personas con discapacidad en condominios. Boletín 11.693. Hay también una solicitud de la diputada Cristina Girardi para que la Comisión de Vivienda la pueda recibir con la finalidad de exponer sobre una petición que formuló al ministro de Vivienda y ¿Quién, perdón? La diputada Girardi, y asimismo adjunta un recurso de protección que presentaron en la Corte de Apelaciones de San Miguel en relación a una arrendataria a quien le fueron cortados los suministros básicos por no pago de los gastos comunes. Ah, un buen tema ese. Oficio del Ministerio Público, mediante el cual informa los gastos de arriendo de terrenos y otros bienes inmuebles del primer trimestre de 2020 que sirven de dependencia para las actividades propias del Ministerio. Y finalmente, oficio del Ministerio Secretaría General de Gobierno, mediante el cual informa los gastos de arriendo de terrenos y otros bienes inmuebles del periodo de enero a marzo de 2020 que sirven de dependencia para las actividades propias del Ministerio. Es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias. Voy a ofrecer palabras sobre la cuenta, pero antes voy a informar a la central, no sé si se dice la central, eso lo inventé yo, que hay un ruido bastante molesto en los parlantes, entiendo, de la sala de la comisión. Al parecer hay micrófonos acoplados, nos dicen. Voy a ofrecer palabras sobre la cuenta y después varios. Sí, estaba bien cargada la cuenta. Pero, ¿qué, necesitan un minuto para mirar la cuenta? Para no después perder la oportunidad. Yo no... Los documentos de la diputada Girardi no las junté porque llegaron a las 2:30. Entonces, apenas termine la sesión, si quieren, se lo... Perfecto. Llevar un recurso de protección adjunto y una petición al ministro Montt. Yo por mientras tengo un vario, ¿les parece que haga el vario? Y después pasamos a las palabras sobre la cuenta, o sea que intercambiamos esas dos cosas. Leí en un medio de prensa, en el portal ADN, que en una conferencia telemática, don Matías Acevedo, director de presupuesto, habría informado a varios medios relacionados con aspectos económicos que va a haber un recorte en el presupuesto fiscal por motivo de la crisis económica asociada a la pandemia de 2.513 millones de dólares en el presupuesto nacional, y que una de las carteras, informaba este medio, que una de las carteras con mayor impacto o con mayor recorte serían vivienda, obras públicas, interior y educación. Entonces quisiera que le solicitáramos al Ministerio de Vivienda si pudiese informarnos acerca de cuáles son y en qué aspectos del Ministerio los recortes que van a recibir. Ojalá si pudieran mandar a alguien a la comisión o mandar un informe por escrito. Yo creo que cualquiera de las dos cosas son aceptables. ¿Les parece tomar ese acuerdo? Palabras sobre la cuenta. Diputado Urrutia, lo estamos esperando a usted, con además expectativas sobre su palabra sobre la cuenta. No lo alcancé a leer, pero bueno, no se preocupe.
Ah, diputado Espinosa tiene la palabra. No, sobre el mismo punto que usted ha planteado, manifestar la preocupación de parte de todos los comités de vivienda de nuestra región que están en la etapa, obviamente, de presentación de proyectos para el Fondo de la Vivienda Dinámica Sin Deuda, en particular de la gente de Osorno. Hay 51 comités en la comuna de Osorno que hoy día, este año, se comenzaba a impulsar, ¿no es cierto?, el cronograma. Nosotros como comisión lo recibimos en su momento, el cronograma que lo que busca es justamente satisfacer las necesidades habitacionales de esa comuna y de la región de los lagos en particular. Entonces me gustaría que más allá de que vaya un funcionario, tomáramos el acuerdo de invitar al ministro por la gravedad de los anuncios que se han señalado desde el punto de vista de que los recortes también podrían llegar al ámbito habitacional de manera bastante profunda, y eso significaría el retraso de innumerables proyectos a lo largo de todo Chile, no solamente en la región que yo represento. Por lo tanto, me gustaría que pudiésemos invitar con mayor de los respetos al ministro Monker para que ojalá pudiésemos conversar con él y este tipo de recortes no lesionen las áreas más sensibles y de mayor vulnerabilidad de los comités de vivienda del país. Eso, presidente. Gracias, diputado Espinosa. ¿Les parece, de acuerdo a lo solicitado por el diputado Espinosa, cambiar el acuerdo que acabamos de tener, que era que nos envíen algún informe por invitar al ministro a que nos cuente? Mucho mejor, ¿cierto? Muchas gracias, diputado Espinosa. Diputado Telier tiene la palabra. Estoy totalmente de acuerdo con que se invite al señor ministro, y a mí me parece que sería una noticia muy mala para los comités sobre todo los comités más modestos de vivienda social, que al parecer son los que van a ser más afectados. Tengo esa impresión al leer los primeros documentos, que son muy preliminares, pero quisiera tener la seguridad, y esa la puede dar solo el ministro. Así que estoy muy de acuerdo que se invite. Voy a consultar entonces en vez de hacer algo de más. ¿Estamos entonces? Le damos la bienvenida al diputado Calisto, que se nos une después de un par de semanas confinado en la región de Aysén. Es una información que circula. Ahora sí, voy a dar palabras sobre la cuenta, ya que habíamos pasado al varios anteriormente. Todo esto para darle la oportunidad al diputado Urrutia. ¿Sí? Estamos entonces con la cuenta. Bueno, querida comisión, hoy día tenemos un desafío muy grande que yo creo que es posible hacerlo. Por cuanto tenemos 4 proyectos, de los cuales 2 son urgentes y 2 tienen urgencia. ¿Ya? El primero que tenemos en tabla, que tiene urgencia suma, es la ley que... No. Sí, perdón, es el que tiene suma, pero además, pero además tenemos sobre tabla las 2 indicaciones faltantes que se agregaron en sala al proyecto de ley de loteo, que modifica la ley 20.234. Yo creo... ¿Eso está en segundo lugar? Perfecto. Yo creo que eso, si hacemos un esfuerzo todos, lo podemos hacer muy rápidamente. ¿Ya? Y además están para votación los 2 proyectos que dicen relación con los gastos comunes, que son 2 proyectos muy distintos. Insisto, he insistido con mucho ahínco en ese punto. ¿Ya? Esos 2 proyectos, uno diría, bueno, pero ¿cómo vamos a ver 4 proyectos, de los cuales uno tiene 100 páginas? Bueno, el de loteo, solo hay que ver 2 indicaciones, y los otros 2 proyectos de gastos comunes, ambos tienen cada uno un artículo, y un artículo corto. ¿Ya? Entonces yo creo que estamos en posibilidades de realizar aquello que nos proponemos. Entonces, ¿cómo? Claro, pero como copropiedad tiene urgencia, tenemos a 2 invitados, a don Patricio Donoso, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, ¿está presente? Sí, que pasen. Sí, que pasen, que sí. No, ¿están en la puerta o en...? No, en la puerta. En la sala de espera. Pero le agradecemos al diputado Calisto la disposición.
la disposición. Ya. Les recuerdo que esto está siendo les recuerdo que esto está siendo transmitido. Sí, en realidad todos quedamos impactados. Pero la disposición de carácter hay que sacarla. Ya. Oye, usted no se me lee con ya. Por lo tanto, vamos a escuchar a don Patricio Donoso, a don José Tomás Riedel, y también está el director regional del Maule, don Rodrigo, de la Fundación, perdón, sí, director regional de Maule de la Fundación Urbanismo Social, don Rodrigo Hernández Fernández. ¿Están los tres? Ya. Vamos a darle la palabra, no, en orden, porque si no, no entenderíamos mucho si hablan los tres al mismo tiempo. Entonces le vamos a dar la palabra a don Patricio Donoso Tagle, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. Pero antes de darle la palabra, ¿les parece que, escuchando estas tres presentaciones, pasemos a votar rápidamente las otras 4 cuestiones que hay que votar, que son 2 indicaciones repuestas y 2 proyectos de ley de artículo único y corto? ¿Qué es lo que tiene urgencia hoy día? Está todo lo que acabo de decir está citado. Ya, pasemos a las presentaciones entonces, que tienen suma urgencia. Por supuesto. Diputado Urrutia, por favor. En beneficio del tiempo. Pero con micrófono. Presidente, en beneficio del tiempo, Eso. tenemos 4 proyectos sobre la mesa. Yo le propongo que el más largo y el que tiene suma, que es la ley de copropiedad, nos demos 1 hora para discutirlo. Terminada la hora, lo continuamos la próxima sesión y pasamos a la segunda fase, que son los otros 3 proyectos. Me parece que ahí hay 2 que son muy importantes, que es un proyecto que volvió de la sala con 3 indicaciones. Votemos esas indicaciones y si nos alcanza el tiempo continuamos con los otros 2. Entonces a las 4:30 partimos con los otros proyectos. A las 4:30. ¿Cómo? Sí, es 1 hora y media, por acuerdo de los comités. Ah, que llevamos media hora perdida. Entonces, Tenemos menos rato. sí, pues son 3 invitados, la idea es 10 minutos cada uno. 10 minutos cada uno. Démonos 40 minutos Ya. para Para poder copropiedad. votar el otro. ¿Le parece? 40 minutos para copropiedad. Ya. Le damos la palabra entonces al presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, señor Patricio Donoso Tagle, que nada más le agradecemos su presencia hoy día con nosotros, su presencia telemática. No, nada que ver. Esta oportunidad me acompaña Tomás Riedel y bueno, agradecemos la oportunidad de venir a presentar nuestra opinión respecto a este proyecto de ley de copropiedad inmobiliaria que hemos hecho en otra instancia también en el Parlamento. Siendo bien concreto y para aprovechar el tiempo que ustedes nos mandatan, una breve introducción en cuanto al proyecto en lo general. Como Cámara creemos que el proyecto apunta en la dirección correcta al promover la simplificación de ciertos procedimientos, mayor rigurosidad y requisitos para quienes desarrollan la administración de los condominios. Esto es fundamental, dado la gran cantidad de condominios que existen en la actualidad y la necesidad de contar con un espíritu, un cuerpo, una institucionalidad legal que sea coherente, que facilite la aplicación y posibilite una mejor calidad de vida al final del día a los copropietarios, que esto realmente se transforme en una oportunidad, ¿no es cierto?, y no en un conflicto. Sin perjuicio de lo anterior, siempre hay, o no siempre hay, pero tenemos algunas observaciones que creemos pueden servir para perfeccionar este proyecto. A continuación las vamos a presentar, son observaciones bien concretas y definidas, que como les mencionaba, creemos que se ajustan o van a permitir que este proyecto se ajuste de mejor manera a la realidad y a la fluidez de la gestión de la convivencia o la gestión de la copropiedad en este tipo de proyectos. Para eso, presidente, con su autorización, le quiero pedir a Tomás Riedel, que es el gerente de Vivienda y Urbanismo de la Cámara, que a continuación exponga cuáles son nuestras propuestas. Tomás. Estamos bloqueados aquí para manejar las autorizaciones, parece. Eso.
Perfecto. Muchísimas gracias, presidente, por la oportunidad de participar y para transmitirle un poco los comentarios que como Cámara tenemos al proyecto, que va en la línea en lo posible de aportar al perfeccionamiento de esta iniciativa, dado que, como decía el presidente de la Cámara, la ley de copropiedad afecta a muchos hogares hoy en Chile y cada vez más, entonces es importante, en nuestra opinión, es importante que aportar en lo que sea posible. A este respecto, nuestras propuestas de mejora van en línea con los puntos que están señalados a continuación: la representación de los copropietarios, el arrendatario ocupante, bienes comunes, el fondo común de reserva, cómo se resuelven controversias, algunas exigencias de continuidad y conectividad en espacio público, el concepto de bien de interés público, el rol de la Seremi y las sanciones por incumplimiento de administradores. En el caso del primero, la representación de copropietarios por parte de arrendatarios ocupantes, si bien entendemos que el objetivo es evitar la falta de representatividad del fondo de quienes habitan el edificio, la copropiedad, estimamos que consideramos cuestionable que el arrendatario ocupante asuma la representación del copropietario en aquellos aspectos que son, por el solo Ministerio de la Ley, en aquellos aspectos que son muy sensibles para el funcionamiento de la copropiedad. Por ejemplo, aspectos como el cambio del reglamento, la remoción del comité de administración, etc. En esa medida, en ese orden, lo que proponemos como Cámara es que esta situación de representación por el solo Ministerio de la Ley opere solo para aquellas materias señaladas como de sesión ordinaria y no en aquellas materias que son de sesión extraordinaria que el proyecto de ley trata y que aborda con distintos quórum y que hace el fondo que sea más difícil o más fácil el cambio de aquellas, o adoptar acuerdos respecto a aquellas materias. En segunda instancia, este es un tema que lo planteamos hace mucho tiempo también, venía desde el inicio del proyecto, que dice relación con las subadministraciones que se generan dentro de los edificios. Si bien ahora, o el proyecto ahora establece que cuando en una sola edificación hay más de 200 unidades, no es necesario constituir subadministraciones, como estaba originalmente, sí establece que se pueden contemplar bienes diferenciados. Y dentro de dentro de las que se mencionan, están, por ejemplo, las asesoras, recepciones, etc. A ese respecto, creemos que es importante precisar que la diferenciación que se da entre instalaciones que arroje algún estudio específico de la norma o norma particular, por ejemplo, en caso de los ascensores, sea entre ese número, es decir, que no por intermedio de la ley de copropiedad, por ejemplo, se exijan más ascensores que los que exige el estudio de tráfico que establece la ordenanza para un proyecto determinado. O sea, lo que define el estudio de tráfico, eso se podrá diferenciar, pero no generar nuevas exigencias más allá de la norma. Adicionalmente, también creemos que es importante, creemos que es relevante, revisar el requisito de 200 unidades. Este número, sobre todo por el número, dado que no conversa, por ejemplo, con el tema o los umbrales exigidos por la ley ambiental, que son 300 unidades de vivienda. Entonces creemos que ahí hay un trabajo de hacer de homologación a umbrales conocidos, de forma que todo, ojalá, tanto la ley de copropiedad converse en la mejor medida posible con la ley la ley de base general de medio ambiente u otras normativas que pudiesen existir, de forma tal de tener umbrales conocidos y homologados lo posible. En tercer tema, es un tema muy menor, menor o más bien administrativo, que dice razón con el uso del fondo común de reserva. Hoy día esto está destinado solo a gastos comunes extraordinarios y con autorización del comité, y el proyecto propone de forma excepcional en que sea la propia asamblea, por mayoría absoluta, la que pueda destinar parte de estos fondos a solventar gastos comunes ordinarios. Considerando que es apropiado que se puedan destinar también estos fondos a los gastos comunes ordinarios, creemos que debiera ser el propio comité de administración el que deba tomar esta definición, sin perjuicio que deba dar una cuenta detallada a la propia asamblea de estas decisiones que se hubiesen tomado. Es simplemente un tema de cambio de quién debe tomar esta definición. En cuanto a la resolución de controversias, acá el proyecto propone que en caso de hubiese controversia entre la administración, los copropietarios, etc., está la posibilidad de optar a una mediación extrajudicial de forma optativa ante el municipio. Ahí lo que nosotros proponemos es que esta mediación municipal debiese ser obligatoria, como una forma de desatochar los juzgados de policía local, que ya le llegan muchas causas por temas de copropiedad, y establecer como una facultativo o optativo la posibilidad de recurrir a un mediador designado como un acuerdo entre las partes, por ejemplo, el Centro de Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, para lo cual sería ahí necesario cambiar algunos aspectos de la redacción del artículo 47.
hay otro aspecto, que esto ya es una cosa mucho más urbanística, que tiene que ver con el artículo 55 del proyecto. Acá el proyecto lo que busca que en condominios mayores a 20.000 metros cuadrados de superficie, busca que se generen vías de conexión para conectar el espacio público, garantizando la conectividad y la continuidad de la vialidad del sector, mediante la extensión de las vías públicas existentes y la proyección de nuevas circulaciones en el interior del condominio, resguardando que la distancia entre intersecciones no exceda los 200 metros. Al respecto, ahí hay que considerar que, si bien se tiene el propósito de evitar estos grandes condominios, estos bloqueos que se han generado en algunas situaciones dentro de las ciudades, creemos que para esto ya existe un instrumento, y es el instrumento de planificación territorial respectivo. El plan regulador comunal o el plan regulador intercomunal o metropolitano tienen la facultad hoy día de establecer afectaciones de utilidad pública para fijar las vías a nivel nacional, en cualquier comuna, cualquier ciudad que contenga con estos planes. En ese sentido, creemos que no es necesario, o sea, no es la ley de copropiedad la llamada a establecer estas afectaciones, sino más bien que un buen proceso de planificación debiera asegurar que las vías estén cada 200 metros o 500, o lo que se determine que es lo correcto, más allá de dejarlo al desarrollador. Por lo demás, tampoco se establece, por ejemplo, qué tipo de vía va a ser, cuál va a ser el perfil de esa vía, cosa que el instrumento de planificación sí hace. Acá no queda establecido. También ahí hay un aspecto medio, que ahí no nos quedó muy claro, de hecho, en la lectura del proyecto, porque el artículo 55 dice que todas estas vías que se generen van a pasar a ser bienes nacionales de uso público, pero el artículo 59 dice que ingresan al dominio público solo aquellas que están establecidas en los instrumentos de planificación. Entonces ahí hay algo que nos parece que no está, o que no queda del todo claro cuáles entran al dominio público y cuáles no entran al dominio público. Y en general, como les decía, creemos que es necesario acotar estas obligaciones, dado que es el instrumento de planificación territorial el instrumento mandatado a fijar estas diferencias. De hecho, por ejemplo, acá hay un par de ejemplos que encontramos con Google Earth. En la imagen de la derecha, por ejemplo, pueden ver que ese condominio que está al pie del cerro tiene alrededor de 700 metros lineales. Si uno conectara o proyectara la calle que está ahí, me encontraría con el límite urbano, y después hay una topografía bastante abrupta. Entonces esa calle, por ejemplo, no tendría ningún sentido de conectarse. Por el contrario, la fotografía a mano izquierda, ese condominio tiene 640 metros de frente por el lado que hace ese bandejón, por lo tanto tendría que abrir al menos 2 vías en intermedio, y se conectaría con nada, porque al otro lado hay un edificio, un conjunto ya realizado. En ese sentido creemos que hay que revisar, porque hay muchas casuísticas que podemos encontrar, sobre todo en los bordes de límites urbanos, frente a terrenos abruptos. Si bien la normativa propuesta considera que el DOM puede exceptuar cuando hay temas topográficos, etcétera, va a ser una cosa bien compleja. Entonces creemos que esta medida hay que revisarla, y lo que hay que hacer es entender que hay un instrumento creado que la Ley General de Urbanismo contiene, que es el instrumento de planificación territorial, que puede generar estas afectaciones de utilidad pública. Además, esto también, en el fondo, aquí crea una afectación sin decirla, sin mencionarla, sin definir el perfil, las condiciones, etc. Entonces creemos que para eso es mucho mejor recurrir directamente al instrumento. También respecto a este artículo, hay un aspecto que dice que los condominios las unidades no podrán estar a más de 200 metros peatonales del acceso a la vía pública. Ahí también hay que considerar que 200 metros no es bastante poco, sobre todo si uno considera que muchos de estos condominios tienen recorridos bastante sinuosos. 200 metros bastante poco y hay que revisar. De hecho, uno mira cualquier condominio en las comunas de Huechuraba, Peñalolén, Colina, Puente Alto, y uno encuentra que hay distancias interiores bastante más, o sea, no bastante, pero puede ser más extensa, y que, por tanto, 200 metros parece bastante acotado respecto a la realidad de los terrenos, porque además, en muchos casos, esto deriva más bien de la forma del predio, más que de una decisión particular. La otra materia, respecto a los conceptos de viviendas de interés público, es que básicamente se crea esta condición, esta definición, para poder permitir que reciban estos condominios recursos públicos para su mejoramiento y rehabilitación. Sin embargo, crea un concepto que no está replicado en ninguna otra norma urbanística o norma legal. O sea, esto no existe ni en la Ordenanza General de Urbanismo, ni en la Ley General de Urbanismo, ni en la Ley Tributaria, ni en ningún otro cuerpo legal, y por tanto va a quedar junto a la vivienda económica, a la vivienda social, la vivienda de interés público. Creemos que puede generar más bien confusiones respecto de esto, más que aclarar algo. En ese sentido,
creemos que se puede resolver esto mediante entregando facultades a la vivienda económica, a la vivienda social, etcétera, sin necesidad de crear una nueva categoría que puede prestarse más a confusión que aportar a cómo manejar o mantener estos condominios en el tiempo. Asimismo, este artículo, el 66, establece una limitación de 150 unidades para condominios de vivienda social. Y aquí nos vuelve a generar otra diferenciación, otro umbral distinto, que no son los 200 de la subadministración, que no son los 300 de la ley ambiental. Entonces creemos que, junto con lo dicho anterior, creemos que aquí es necesario homologar y llevar todo, por ejemplo, a la ley ambiental, que es cómo se tramitan los proyectos, cómo se definen las etapas en muchos casos de proyectos ya en desarrollo, y que son 300 unidades de vivienda. En ese sentido, bueno, como les comentabas, ahí lo sugerencia básicamente homologar esto, hacerlo bastante más sencilla su aplicación. Respecto a uno de los aspectos que consideramos muy positivos del proyecto es que regula muy bien, por ejemplo, el tema de los administradores, creando el registro, obligando las capacitaciones, etcétera, es muy interesante. Sin embargo, deja en manos de la Seremi ser de alguna forma el juez y parte, ya que ellos van a llevar el registro, y por otro lado, de acuerdo al proyecto de ley, ellos también debieran fiscalizar las disposiciones del registro. En ese sentido, van a actuar una suerte de juez y parte frente al administrador. Entonces, respecto de esto, lo que proponemos es separar ambas funciones y que la Seremi lleve el registro, como está hoy día, pero que todo el proceso de reclamación y eventuales sanciones se lleve al juzgado policía local, que tiene facultades por todos conocidas, jurisdiccionales y conocedores de muchos de los asuntos relativos a la aplicación de la ley de copropiedad. Por último, respecto al tema de administradores y subadministradores, creemos que es muy relevante, si bien, pues decía, importante lo que existe el registro, etcétera, que hoy día... Nos acercamos al final del tiempo. Ya, es la última lámina. Sí, solo digo que nos acercamos. Solamente aquí que básicamente se deben establecer, o sea, hoy día el proyecto establece que la sanción mayor es la eliminación del registro y 10 UTM de multa. Ahí lo que creemos que si queremos asegurar un óptimo funcionamiento de la persona, del administrador, de esta institución del administrador del condominio, creemos que es importante elevar esta exigencia en favor del copropietario, ya sea, por ejemplo, necesidad otorgando garantías para el desarrollo de su actividad, ya sean pólizas de seguro o boletas de garantía, y también establecer que los administradores respondan con su propio patrimonio en caso de verificarse algún tipo de responsabilidad civil o penal. O sea, que es básicamente poner un poco más de restricciones o exigencias más fuertes respecto, o castigos más fuertes respecto de la figura del administrador. Esos serían los comentarios puntuales que tenemos respecto del proyecto de ley, como les comentaba, con el espíritu de apuntar al perfeccionamiento de esta norma y que sea lo más operativa posible para todos los hogares. Patricio. No sé si Patricio Sí, adelante, Patricio. No, solamente agradecerle, presidente, y a través suyo a todos los integrantes de la comisión la oportunidad de poder presentar nuestros comentarios a este proyecto de ley. Pasamos a la siguiente presentación. ¿No podemos hacer la última pregunta? Ya. Ok. Con respecto a la última persona que expuso, quisiera hacerle alguna... José Tomás Riedel. José Tomás River. A ver, con respecto a las modificaciones a lo que mencionó respecto al artículo 55. Allí él dice que los planes reguladores o los instrumentos de planificación territorial establecen el tipo de vías que se debe abrir. Pero la verdad es que no es tan así, porque los planes intercomunales establecen las vías expresas y troncales, y los planes comunales solo las vías de servicios. Por lo tanto, todo lo que son vías locales, como las que se están mencionando aquí, corresponden al plano de loteo. Y lo que está haciendo, y yo entiendo que el espíritu de esta ley va en esa vía, es que se incorporen vías locales al interior de los condominios cuando estos excedan los 200 metros, cosa de hacer o establecer una ciudad más amigable. Porque obviamente cuando uno va por una ciudad y se encuentra con que hay 2 cuadras sin ningún acceso y está cerrado, y no hay cómo, se transforma en una ciudad poco vivible. Yo creo que a eso apunta, quizás lo que habría que hacer es definir los tipos de vías. Comparto con usted que tanto las vías expresas, troncales, colectoras, deben ser definidas por un plan regulador, sea el instrumento de planificación intercomunal o el instrumento de planificación regular, como lo hace hasta las vías de servicio. Pero aquí yo entiendo que se está refiriendo solo a las vías locales, que esas no son reguladas por ningún instrumento de planificación. Eso como acotación, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Urrutia. Le damos la palabra entonces a José Tomás Riedel
o a Patricio Donoso para que contesten velozmente. Efectivamente, como dice el diputado, los instrumentos tienen, de acuerdo a su jerarquía, tienen distintas vías que pueden regular. Pero efectivamente uno de los temas profesionales los perfiles. El fondo, el perfil de la vía dice relación con el tipo de vía que estamos hablando. Ahí como aquí no queda todo claro, entonces quizás lo que hay que hacer, como decía él, es precisar qué tipos de vía estamos hablando para que esto opere. Sin embargo, creemos que igual hay que revisar esta situación, dado que hay mucha casuística, como les comentaba, sobre todo en los bordes de los límites urbanos, por ejemplo, de cómo esto se puede aplicar, y también un poco y entendiendo que la lógica es hacer una ciudad más vivible, también tiene que ser funcional, es decir, que conectar vías que realmente llegan a algún lado, porque muchas veces conectar una vía local que solamente avanza una cuadra para después que se vuelva a cortar, hay que ver ahí qué tanto sentido tiene. Entonces hay que servir muy bien, aplicar o entender muy bien en el fondo cómo se va a aplicar esto en el territorio para que sea realmente operativo y se cumpla el objetivo que persigue, que es dar continuidad a la gran malla vial. De aquí en el fondo salir por una calle angosta para llegar o lanzar una cuadra no tiene mucho sentido. Lo que debería pensarse, y ahí la importancia del instrumento de planificación, es cómo los condominios no entorpecen la gran malla vial o la gran estructura vial de la ciudad, de forma que una comuna o ciudad pueda fluir y conectarse de una forma apropiada. Diputado Urrutia. No, está bien. Dijo lo mismo prácticamente que he dicho yo, así que no lo voy a observar, pero... Lo que usted quiere. Tranquilo, yo creo que sobre esto vamos a tener que precisar e incorporar el tipo de vía, en el artículo 55. Con eso estoy de acuerdo. Ya pues, le damos entonces las gracias a Patricio Donoso y a José Tomás Riedel. Les pedimos además que estén atentos a la tramitación de este proyecto. Sabemos que ya han tenido que hacer todo el camino en el Senado, pero nada, que estén atentos a lo que vendrá ahora. Y le damos la palabra a el representante de la Fundación Urbanismo Social, señor Rodrigo Hernández Fernández. ¿Está presente? Sí, no sé si me escucho. Chaleco rojo. Ahí está, sí. Perfecto. Sí, y chapita. Eso. Sí, puedo acá compartir. Bueno, primero que todo, por su intermedio, señor presidente... Le aviso que sí, a los 10, 11 o 12 minutos, yo le voy a decir, vamos terminando, y ahí ya empieza a terminar. Tengo el cronómetro. Como decía, por su intermedio, señor presidente, agradecerle a la comisión esta nueva oportunidad que tenemos como fundación de poder contar un poco de nuestra experiencia y cuáles son nuestros reparos y observaciones sobre ciertos proyectos. Bueno, en el caso de la fundación, nosotros llevamos 12 años trabajando en materia de copropiedad y en específico trabajando mucho con condominios sociales y proyectos de integración social urbana. Y es por eso que esta no es la primera vez que nos toca participar en una instancia así, ya tuvimos 2 oportunidades más en el Senado, y nos corresponde también un poco la misión a veces difícil de presentar lo que ocurre en la práctica, porque muchas veces sucede que la ley está sumamente clara y desde lo técnico a veces resuelve problemas de cuestiones técnicas, para la redundancia, pero en las comunidades las personas nos siguen preguntando, ok, ¿cómo resolvemos esto y cómo esto realmente incide en nuestro estilo, en nuestra forma de vida para mejorar el condominio y administrarlo mejor? Y es por eso que respecto de este caso en particular, sobre todo el tema de pandemia y otros menesteres, es que nosotros nos vamos a referir primero, como aquí voy a compartir, me imagino que se ve, sobre el tema de, en primer término, como el análisis de las propuestas que han salido en materia de copropiedad a través de estos boletines que han salido en el contexto COVID-19. Y hay 3 cosas que yo diría son las que más nos parecen adecuadas y que son las que hemos realizado incluso también con algunas comunidades porque nos han mencionado que esto es un problema. Primero, respecto al tema de la no discriminación, no solamente estamos de acuerdo con lo que se plantea en el proyecto, sino que además creemos que quizás es momento para ampliar el cerco. Algo similar se señalaba también en la minuta, me parece que fue Gonzalo Gacitú el que la envió en la sesión anterior, que no solamente quizás es necesario hablar solo de funcionarios o profesionales de la salud que sufren esta clase de situaciones o acoso, sino también respecto de otros casos en donde seguimos teniendo proyectos incluso de integración en donde las personas no pueden acceder a los mismos derechos o a los mismos bienes a pesar de que habiten el mismo condominio que otros que sí han pagado por esos bienes en el fondo, e incluso hay situaciones más terribles aún en donde copropietarios quieren acceder pagando ciertos otros bienes comunes
como por ejemplo estacionamientos, y les son negados porque se supone que están reservados a otros copropietarios que no acceden al proyecto por la vía de subsidio. Esa clase de situaciones quizás también es necesario dar una vuelta y ampliar ese marco de la no discriminación también a la protección a todo nivel de quienes desean y tienen derecho a acceder a otros bienes dentro de los condominios. Y que de hecho es un problema de la política pública en materia de integración, en donde desgraciadamente no se hacen cargo todavía de otra clase de fenómenos como estacionamientos, como bodegas, como salas de basura, y que quizás es momento también de analizarlo. El segundo punto respecto al tema de las sanciones en copropiedad, la verdad es que también parece ser que todos estos elementos que bajan el costo de vida de los copropietarios y copropietarios son sumamente necesarios y funcionales, sobre todo en el contexto COVID, pero acá hay un asterisco que nos gustaría marcar y que es necesario complementar con otros elementos, porque por una parte el tema de las sanciones en copropiedad en el fondo puede evitar que se aplique este corte de luz que ya ha sido largamente debatido antes y que de hecho es una cosa bien resistida en materia legislativa y jurídica, a asegurar y garantizar en el fondo que por otra parte no solamente estemos hablando de este corte de luz, que es lo que habilita la ley de copropiedad para poder suspender, pero que por otra parte el condominio siga cumpliendo sus obligaciones laborales y de servicios personales de quienes trabajan ahí, y también entender que es necesario complementarlo con estas prórrogas en el fondo y luego prorrateo de deuda en el futuro respecto de esos mismos servicios básicos, tal y como se está pensando para particulares, también sea extensible y aplicable para condominios esta clase de exenciones de la obligación de pago. Y respecto al tema de gastos comunes en términos generales también, la verdad es que es bien evidente que es necesario bajar el tema de los gastos comunes, pero acá también se nota mucho la diferencia entre condominios sociales y condominios no sociales. La práctica es que por el hecho de que los condominios sociales no tienen la obligación de tener un administrador contratado, muchas veces esas asistencias no son tan técnicas y esa función recae, por lo tanto, según norma, en el presidente del comité de administración. Y eso significa que cuando la ley no es suficientemente clara ni propone una forma de cálculo basal de gastos comunes, la comunidad termina calculándolo más bien, entre comillas, al ojo. Y no es suficientemente clara respecto de lo que se puede bajar y lo que no se puede bajar. Por lo tanto, esto sería más bien aplicable para condominios que tienen una administración un poquito más técnica, casi que con una fórmula de cobro y pago, pero no tan aplicable respecto de condominios en que eso no es tan claro y que se define más bien por una decisión de asamblea, en donde sabemos que estas personas que hacen funciones de administración no la hacen de manera pagada y por lo tanto también es otra parte más de sus atribuciones dirigenciales. Por lo tanto, hay otro asterisco del que hay que probablemente hacerse cargo y proponer por lo menos una fórmula de cálculo en términos generales. Respecto de algunas propuestas que nosotros pensamos y que creemos que en el fondo aquí hay una cosa en la que se queda corta las ideas que se han discutido hasta ahora, es que la clásica respuesta que uno da en materia política pública a los problemas de las personas tiende a ser poner plata sobre la mesa. Y creemos que eso no es todo, y por eso es que nacen tres propuestas fundamentales de nuestra parte, por lo menos, que primero, es que creo que hay que entender nuevas formas de participación. La ley de copropiedad claramente quedó en el pasado, e incluso la nueva ley de copropiedad, sin perjuicio de que reconoce otras fórmulas de participación como la consulta un poquito más extendida, no es suficiente, y hoy día tenemos comunidades que, sobre todo en contexto de pandemia, no pueden resolver sus problemas porque sus asambleas no pueden hacerse por vía no presencial o virtual, porque no pueden constituir comités de administración, por ejemplo, para postular programas de mejoramiento en el caso de aquellos condominios más antiguos, y sobre todo las personas mayores o de población de riesgo no pueden reunirse para poder tomar algunas decisiones. Y por eso, en este sentido, para nosotros son dos ejes fundamentales que deberían abarcarse también dentro de este proyecto. El primero es admitir la posibilidad de tener participación virtual, es decir, establecer una forma permanente donde los copropietarios hábiles sí puedan participar de las decisiones. Y esto porque a veces alguien me puede decir que existe todavía la fórmula del poder delegado, el poder simple delegado, que yo puedo entregarle la representación para votar en asamblea a otro copropietario. Pero el problema es que el fenómeno de la participación es mucho más complejo que simplemente pensar en un voto. El fenómeno de la participación es convencer, es discutir, es persuadir, y de alguna manera cuando no abrimos ese espacio para el resto de las personas que no pueden participar presencialmente en el espacio, finalmente también estamos discriminando y les estamos diciendo que no pueden acceder.
Pero también sería injusta esta propuesta si solamente habláramos de participación virtual. Por eso es que ponemos una segunda parte que es de participación más bien semipresencial, sobre todo pensando en quienes no son tan nativos digitales, quienes no tienen tanto acceso a redes o internet, que pasa muchísimo también en todo Chile. Recordamos que son más de 1.600 condominios sociales después del censo 2018 en materia de vivienda. Y es que acá quizás sea momento también de abrir el instrumento de la consulta también a vía no presencial. Es decir, que sea posible resolver problemas de asamblea e incluso de votación también en otros espacios. Y una cuestión que hoy día incluso ya ocurre, donde ya tenemos algunos notarios que están funcionando a veces incluso fuera de la ley, pero tratando de resolver problemas de las comunidades para poder realmente conseguir que se validen decisiones que ellos legítimamente toman y en donde en definitiva su voluntad ya está puesta. O sea, el problema no es que si existe o no existe representatividad, el problema es que los mecanismos de trabajo para la comunidad están sumamente limitados porque no hay un sistema de participación efectiva. El segundo es el que tiene que ver con quórums y asamblea, que en el fondo, para nosotros sobre todo, que trabajamos en materia de copropiedad y participación, nos hemos dado mucha cuenta que a veces los quórums y las asambleas se vuelven derechamente un obstáculo para la participación. Cuando una comunidad no cumple con un quórum alto, finalmente tiene que volver a citar y, lejos de lo que uno creería, en las siguientes citaciones para tratar de cumplir con el quórum, lo único que sucede es que la gente deja de ir y la participación es cada vez menor. Por lo tanto, también eso funciona como una piedra de tope. En primer término, parece ser que sí es claro que se necesitan que se incorporen nuevas formas de participación, pero en conjunto con eso que decíamos en el punto anterior, es necesario definir los quórums quizás en un valor único que puede oscilar entre un 33 y un 50% de derechos del condominio presente solamente para ejecutar reuniones, y esto probablemente es algo de lo que sí se hace cargo el nuevo proyecto de ley de copropiedad inmobiliaria que revisamos, pero para eso también hay que pasar a ese segundo punto, que es esto del elemento que una vez que pasamos a la representatividad aceptable dentro del condominio, sea posible tomar decisiones con quórums que sean mucho más sencillos. Si ya le damos todas las posibilidades a las comunidades de participar por distintas vías, parece que no es tan necesario establecer quórums para validar la existencia de una votación, sino que quizás es necesario centrarnos solamente en el quórum aceptable para tomar una decisión dentro de esa asamblea de manera válida. Ya que si es que no se participa, en el fondo, habiendo todas las otras formas de participación, es claro que estoy desechando la posibilidad y delegándola en los copropietarios que sí asisten. La tercera y final de estas propuestas es respecto de la inversión pública y los deberes del Estado, y aquí sí, por lo menos dejar planteado un par de dudas que tenemos nosotros. Coincidimos con los anteriores expositores respecto de la misión que tienen las municipalidades. Aquí ya es una constante que pareciera ser que las municipalidades tienen la función de mediar y participar dentro de las comunidades, pero nunca se ha reconocido de forma tan expresa, probablemente por sus problemas también de financiamiento y otros. Y ante eso, lo primero es que es posible quizás pensar en fondos especiales para comunidades en vulnerabilidad para poder trabajar, donde efectivamente se abre la posibilidad de incrementar el trabajo comunitario de estos proyectos, abrir alguna clase de fondos también o permitir abrir alguna clase de fondos para viviendas en materia de prevención de salud, es decir, establecer mejoramiento específicamente para también evitar enfermedades como paneles o como programas de mejoramiento que faciliten esa clase de vida en comunidad. La inversión pública en nuevas plataformas de participación, que es completamente coherente con lo que mencionábamos anteriormente, y finalmente respecto al tema de los administradores comunitarios, y es que si bien es cierto, parece ser que vamos a abrir una especie de catastro para ver si es que hay más gente que pueda sumarse a esta participación, sé que me queda poquito tiempo. Quizá, ¿sí? ¿Me escucho? Nos vamos acercando al final. Por eso, súper, estoy casi terminando. Y respecto de esto de los administradores comunitarios, quizás es momento de pensar en administraciones de buenas prácticas que aparezcan también desde las mismas comunidades, sobre todo en comunidades con cierto grado de vulnerabilidad, porque lo que pasa siempre es que se piensa en los administradores a gran escala, pero se deja de lado, por lo tanto, a todos aquellos condominios en donde no existe la posibilidad de contratar administradores y esa función está radicada dentro de los comités de administración. Y tenemos muy buenas prácticas existentes en muchas materias. Yo voy a dejar estas láminas en el fondo a disposición de la comisión para que lo puedan analizar. Pero la verdad es que son quizás el momento de darle oportunidades y herramientas a estas comunidades. O sea, en definitiva lo que ocurre es que esta clase de propuestas, donde hay redes de relación con las redes locales, dinámica social y relaciones humanas o desarrollo físico en condominio, son herramientas que sí podemos entregarle a las comunidades porque el principal problema es la comunidad. Y como conclusión, yo diría que es que al parecer lo que siempre ha trascendido en estos sistemas de leyes es que
no se entiende que la ley de copropiedad es realmente un oasis normativo, en donde efectivamente se podría abarcar un fenómeno como un instrumento comunitario y no solamente de administración. Pero para eso es necesario entregarle herramientas reales y efectivas a las comunidades para poder autogestionarse y administrar de mejor manera sus propios condominios y no aspirar a que en el futuro van a tener mucha plata para contratar a muchas personas, porque habitualmente eso no va a ocurrir, dado el nivel de cumplimiento de gastos comunes que tenemos también en comunidades vulnerables. Por lo tanto, quizás, y lo dijimos en la comisión del año pasado, también en el Senado, cuando hablamos sobre la ley de integración social urbana, que quizás es momento de darse cuenta que una vez más tenemos una oportunidad histórica de entender a la copropiedad como una herramienta comunitaria que permite el desarrollo de las personas, porque si no se asume hoy, quizás la pregunta es si es que vamos a tener de nuevo una nueva ventana para discutir de esto en el futuro, sin dejar abajo a nadie que no pueda pagar por un administrador, pero que sí esté en condiciones de asumir la labor de administrar y participar dentro de su condominio desde el sentido más propio de la solidaridad, buscando mayor cohesión social y, por supuesto, que poniendo en el centro a las personas. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Preguntas para Rodrigo? Yo quisiera hacerte una pregunta, ojalá nos quedan un par de minutos, con respecto a los quórum en la asamblea. En mi distrito y en particular en las comunas de Providencia y de Santiago se da el tema del turismo informal, mucho. Y ahí un solo propietario, que es dueño de muchos departamentos y que por lo tanto tiene un peso importante en la asamblea, puede alterar por completo el tipo de vida que se lleva en un condominio, convirtiéndolo de hecho en un hotel pirata o en un prostíbulo, ¿ya? Un edificio en donde ¿cómo? En un lupanar, como dice el diputado Urrutia, cambiando por completo la vida de otros propietarios que, si bien, por ejemplo, el 100% de los propietarios que viven en el edificio quieren tener una vida familiar, resulta que hay uno que no vive en el edificio, pero que es dueño de una cantidad importante o mayoritaria de departamentos y los usa para otros fines. Lo más grave de estos casos es que esta persona no aparece nunca y ni siquiera se puede llegar a acuerdos con el arrendatario porque el arrendatario dura un día en el departamento. Entonces, digamos, todas las noches podría pasar que hacen una fiesta y me le dice, oye, no hagas más fiesta, y dice, me comprometo a no hacer una fiesta nunca más. Pero nunca más lo viste. Y llega al día siguiente, otra fiesta, otra fiesta, otra fiesta. Además de que no se puede fiscalizar, el año pasado o antepasado tuvimos en la comuna de Santiago una familia entera de brasileños muerta porque no hay ninguna fiscalización, tenían el dióxido de carbono mal instalado. ¿Hay alguna forma en que a través de los quórums de la asamblea se puedan hacer normas que protejan al propietario minoritario, digamos? Y es que desgraciadamente el sistema que tenemos hoy día, por lo menos de régimen de propiedad también, permite que haya mucha facilidad para especular con bienes inmuebles en general. O sea, eso es probablemente algo que excede la capacidad de la función de esta comisión. En principio, la ley de copropiedad ya contempla, de alguna manera, la posibilidad de aplicar sanciones cuando existen conductas contrarias al reglamento de copropiedad. La pregunta en la práctica, que de hecho esta es una pregunta muy práctica, es qué ocurre cuando me cuesta mucho encontrar al propietario de ese departamento. Y no llegamos al final de esa presentación, pero parece claro que no solamente es necesario ampliar el ojo y el foco del control de las funciones de un administrador, sino también para qué está utilizando el copropietario o el propietario principal, digamos, dentro de los derechos del condominio, el inmueble. O sea, en el fondo debería restringirse esta clase de usos en materia de copropiedad inmobiliaria a las funciones de residencia, que es el momento también de distinguir entre una función de residencia propiamente tal respecto de otras funciones que pueden ser servicios profesionales como edificios de oficinas y otros. Pero en definitiva quizá queda corto de para qué es el uso natural de la unidad, en el fondo, para garantizar que ese uso natural se respete y que en caso de que no esté contemplado en el reglamento de copropiedad o no esté resuelto porque no es posible aplicar la multa de manera directa en términos internos, sí sea posible recurrir a un tercero externo para poder buscar una sanción respecto al propietario, aunque sea un propietario principal, respecto de otros copropietarios para que no termine siendo una especie de tiranía. Ahí igual el asterisco para mí por lo menos es la preocupación que genera, que comparto también lo que mencionaba Patricio Donoso respecto de que la función de control quede todavía, o sea, quede radicada en el fondo en el MINGU o el SERVI.
respecto de las conductas de un administrador o en un hipotético caso de un propietario principal. En el fondo tenemos la situación de que pasaría no solamente a ser juez y parte, sino que además dudo que efectivamente haya la capacidad de Mingo y Servio de dar respuesta y resolver conflictos que se generan en el interior del edificio, y por eso, dada la envergadura de algunos casos como el que me estás presentando, yo creo que hay que analizar la posibilidad de mandarlo a un tercero externo. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias. Y Juan Armando, no sé si estaba también presente. También saludamos a Gonzalo Casitúa, representante del Gobierno de Chile en esta comisión. De acuerdo a nuestro compromiso, terminamos con la presentación y siendo un proyecto que ya está votado en general. Digamos, esto sería la totalidad de la ronda de presentaciones con respecto a este proyecto. ¿Ya? Ya van a llegar más citaciones porque por la urgencia quizás vamos a tener que... ¿Las presentaciones están a disposición de la Secretaría? Les vamos a pedir a los invitados si pueden enviar las presentaciones que han hecho. En todo caso, yo entiendo que esto queda grabado y se sube a todas las plataformas digitales. De hecho, yo mismo he visto la comisión después para recordar cosas en YouTube. En serio. Por lo tanto, pasamos le agradecemos a nuestros invitados. Los licenciamos. Se pueden quedar, obviamente, si quieren, pero les damos autorización para retirarse y seguir con sus días. Pasamos entonces al proyecto que reforma la ley que modifica la ley 20.234, un proyecto conocido por todos, que tiene 3 indicaciones, si no me equivoco. Estamos con el tiempo. El tiempo nos dice que es posible lograr el objetivo todavía. Todavía no estamos súper atrasados, pues estamos justitos. Propongo la posibilidad de que votemos directamente las indicaciones sin debatirlas. Bueno. Sí, pasemos. Hay una indicación entonces al numeral 1, estamos en el proyecto de ley de los loteos, página 1. Al artículo primero, sí, pero al numeral 1 del texto aprobado por la comisión, pero al artículo primero. Del diputado Boris Barrera, para sustituir el inciso primero por el siguiente. Artículo primero, tendría que decir ahí. Los asentamientos irregulares emplazados en áreas urbanas, de extensión urbanas y rurales, que a la fecha de publicación de esta ley no cuenten con permiso o recepción de loteos de las respectivas direcciones de obras municipales y que cumplan además con los requisitos que en éstas se establecen, podrán, durante la vigencia de la presente ley, acogerse por una sola vez al procedimiento simplificado de regularización de loteos. Quizá el diputado Tellier, que es del mismo partido de quien presenta la indicación, quisiera partir hablando, pero solo si es que es de su voluntad. Si no, le damos la palabra al diputado Urrutia. En su nombre. Que está bloqueado, tiene bloqueado el micrófono. No. Sí, esa es su indicación. Diputado Tellier, ¿puede contar hasta 10? No. Él tiene volumen, su volumen. Diputado Tellier, en la parte inferior izquierda de su pantalla hay un símbolo que representa un micrófono y otro que representa una cámara. El del micrófono debe estar tarjado por una línea en diagonal, tiene que apretar sobre el micrófono. Se quedó en el... Le voy a dar la palabra al diputado Urrutia mientras arreglamos el problema del diputado Tellier. Bueno, la indicación que hace el diputado Barrera, lo que hace en el artículo primero, en el numeral 1, es eliminar, lo único que hace es excluir una frase que ya venía en el proyecto original y que nosotros votamos a favor, ya que es excluir aquellos lotes que han sido ocupados en un asentamiento irregular, pero que están destinados ya sea a vialidad, a equipamiento o áreas verdes.
Eso es lo que hace. Yo no estoy de acuerdo y voy a votar rechazo, primero por varias razones, porque estaríamos castigando a los vecinos de esos asentamientos irregulares de por vida a no tener un área verde en su loteo, a no tener una vialidad adecuada, a no tener transporte público adecuado, a no tener un equipamiento adecuado. Muchos de los terrenos de equipamiento son no solo para sedes vecinales, sino para jardines infantiles, para escuelas, para, en fin, una serie de equipamientos que son comunitarios, cuarteles de bomberos, retenes de carabineros y otros de ese tipo, postas rurales o postas urbanas. Entonces, yo le quiero poner un ejemplo. Durante el gobierno de la presidenta Bachelet, que se generó un problema para construir jardines infantiles en todo Chile, que fue muy masivo, ese programa no resultó ni se pudo cumplir fehacientemente porque el principal problema que tuvieron es que no tenían terrenos donde construirlo. Y porque muchos de los terrenos de equipamiento estaban ocupados por tomas. En lugares donde era necesario construir, se habían tomado el terreno de equipamiento. Entonces, yo creo que es fundamental resguardar los terrenos de equipamiento. Porque, por ejemplo, si eso no hubiera sido así, hoy día tendríamos muchos más jardines infantiles, y lo digo con conocimiento de causa, en muchos lugares, sobre todo en la zona de Valparaíso y Viña del Mar. Por lo tanto, yo no estoy dispuesto a condenar a las personas que viven en un asentamiento precario, irregular, con infraestructura que ya ha sido laxa, porque además este proyecto permite que se construya una urbanización que no está con el estándar común y corriente. Ahora le estamos bajando más el estándar. Estamos haciendo que esas personas nunca puedan acceder a tener un área verde, una zona de equipamiento o una vialidad. Les puedo poner otros ejemplos en campamentos donde, por ejemplo, posteriormente, cuando se ha hecho el plano de loteo, se ha decidido construir una vialidad, están tomados o están regularizados por bienes nacionales. Esa calle nunca se va a poder hacer. Entonces esas familias no van a poder tener acceso al transporte público, entre otras cosas. Por lo tanto, yo creo que esta iniciativa apunta en el sentido contrario a lo que busca esta ley. Porque aquí lo que hemos hecho es darle posibilidad a todas las familias que viven en un asentamiento precario a regularizarlo, pero con el mismo estándar que hay en el resto del país. No modificarle ni hacer un loteo de segunda categoría, porque es para personas vulnerables o sin recursos. Por el contrario, subámosle el estándar, no lo bajemos, o al menos mantengámoslo igual. Gracias, presidente. Diputado Telier. Perfectamente. Ya, gracias. Bueno, yo tengo la opinión contraria al diputado Urrutia, porque yo creo que cuando se regulariza un predio como este, o un asentamiento como este, tiene que tener áreas verdes, o sea, porque la norma lo exige. Entonces, lo único que se está pidiendo es que las personas que están en esos asentamientos irregulares puedan, después que se regularice, poder también optar a tener los mismos beneficios, porque de lo contrario, entonces estaríamos condenando a esa gente a echarla a la calle, sacarla de ahí. No sé qué va a pasar con esa gente, salvo que existan planes ya especiales para entregarles vivienda en otros lugares a esas personas, pero tendría que estar garantizado, porque si no, ¿qué hacemos con esas personas? Yo quiero hacer una consulta. ¿Esta biblioteca? Porque este tema venía en uno de los informes de la biblioteca, venía medianamente zanjado, porque el problema aquí es que se pone una barrera de entrada. Sí, por favor, diputado Urrutia. Mire, precisamente lo que se trata de hacer es colocar un desincentivo a la toma de los terrenos que están contemplados que se desarrollan como vialidad, equipamiento o áreas verdes, para que no se los tomen antes de iniciar el proceso. Eso es lo que se pretende. Ahora, lo que se hace normalmente cuando una persona se toma un terreno de equipamiento, de vialidad o de área verde, es que se le ofrece dentro del mismo loteo reubicarlo en otro lugar, en beneficio del bien común, de la mayoría. Le pongo un ejemplo. En un asentamiento que los puedo invitar a que vayan, en Lomas La Torre, donde hay cerca de 1000 vecinos, donde vamos a cortar una calle, porque una persona se la tomó. Bueno, esa era una familia que perjudicaba el desarrollo de la vialidad de 1000 familias. De 1000. Lomas La Torre, en el sector de Achupaya, más de 100 familias. Unas se habían tomado un terreno de equipamiento.
eran 2 familias que se habían tomado el terreno de equipamiento. Esas familias fueron reubicadas dentro del mismo loteo. Esa es la solución. Esta es una forma de obligar a aquellas personas que se tomaron la vialidad, el área verde o el terreno de equipamiento a que accedan a ser reubicados para no afectar el bien común de toda la familia. Ahí apunta la medida. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Urrutia. Diputado Calisto. Gracias, presidente. Yo quiero señalar, respecto a esta indicación, que, y lo discutimos aquí en algún minuto, creo que hay que validar el esfuerzo y el trabajo que tienen cientos de familias que hacen todo un proceso, que forman un comité, que esperan 4, 5, incluso en mi región hemos tenido casos de hasta 13 años, incluso 18 años, comité, en otras regiones 20 años esperando tener su casa propia. Y es un proceso ordenado que finalmente termina con su vivienda. Yo creo que esa es la manera en la cual nosotros, responsablemente, tenemos que instar a la población a conseguir su vivienda. ¿Cuál es la otra misión nuestra? Es garantizar los recursos a la ley de presupuesto para que estén disponibles estos recursos para la habilitación de viviendas, de barrios integrados, en fin, con áreas verdes, con todo lo que se requiere. Pero creo que esto lo que hace es incentivar las tomas, los campamentos, y creo o los valida los que hoy día están. Entonces yo creo que no corresponde. La manera es reubicarlos, porque además hay una cosa, presidente, por su intermedio, hay gente que nunca va a poder ser ni siquiera reubicada o tener un subsidio de nuevo, porque hay mucha gente que está en campamentos que ya tuvo casa alguna vez y que los vendió. Entonces ya no están castigados por el sistema para poder volver a tener vivienda. En fin, hay una serie de situaciones que o están en terrenos que son, por ejemplo, áreas verdes, que son, como decía el diputado Urrutia, para construir mobiliario público, en fin, que ya están destinados. Por lo tanto, yo creo que yo coincido con lo que nosotros aprobamos y la tramitación que hicimos del artículo 1. Diputado Telier. Sí, yo creo que vamos a tener un problema porque son muchos los asentamientos emplazados en equipamiento comunitario. Comunitario, que van a quedar fuera entonces de lo que plantea esta ley. Y ese va a ser un problema, yo creo que va a ser de difícil solución, si es que no abrimos la posibilidad de que ellos también puedan, con todas las de la ley, optar a los beneficios que se están entregando aquí. Porque aquí, si no, ¿qué va a pasar con esos, no sé, pues, centenares o tal vez miles de familias que están emplazados? Porque yo no creo que por uno vayamos a perjudicar a una comunidad entera, pero que resulte que hay asentamientos en que es mucha la gente que está en la situación que estamos describiendo en este momento. ¿Qué va a pasar con eso? La ley no le va a dar salida. Eso es lo que va a pasar. Por eso yo creo que la indicación es correcta en el sentido de evitar problemas hacia adelante y dar una oportunidad de salida a toda esa gente. Presidente, a mí me gustaría que el diputado Telier me pusiera algunos ejemplos de los miles de personas que estaban a ser afectadas, porque no son miles, no son miles. La mayoría vive en lotes que no son de las 3 situaciones que hemos visto. Además, quiero recordarle que la ley exige que aproximadamente un 5% del loteo sea destinado a espacios públicos, áreas verdes, entre el 5 y el 7%. No es la mayoría, es la minoría. Entonces, estamos afectando por una persona que se toma un terreno que está destinado a ser un bien público de beneficio de todas las personas que viven en ese asentamiento, en perjuicio de la gran mayoría que está en un lote que no compromete la calidad de vida del resto de los vecinos. Claro, pero ahora, yo no tengo yo creo que tal como estaba planteado, tanto en el proyecto original como en este, que lo discutimos, esta discusión la tuvimos largamente, yo recuerdo, en al menos 1 o 2 sesiones, y se votó por mayoría que, yo lamento que el diputado que la planteó no haya ni siquiera ha venido a una reunión a participar de esta discusión, porque ahí se explicó latamente
por qué era y la razón de ser de esta medida. Ahora, aquellas personas que están mal emplazados, lo correcto y lo que se hace y que siempre se ha hecho es que se les pide a esas personas que se reubiquen. Pero si no lo hacen, están afectando el bien común de todas las personas que habitan en ese campamento. Por ejemplo, este es un incentivo a que no se tomen ese terreno, sino que por el contrario, es un incentivo al beneficio común de la gran mayoría de las personas que viven en el asentamiento. Yo quisiera argumentar, voy a darle la palabra a la biblioteca, que el problema de poner una barrera de entrada es que podría existir la posibilidad de que esto sí se arregle en una tramitación en que sea con respeto a la ley, digamos, y al plan regulador. El tema es que si le decimos, usted no puede participar de este trámite, estamos dejando efectivamente sin solución. Ahora le voy a dar la palabra a la biblioteca. Doña Verónica. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Yo creo que en esto hay que tener claro que vamos a tener dos situaciones distintas. Por una parte, efectivamente está la situación que plantea el diputado Urrutia respecto de que va a haber lugares en donde ya tienen zonas existentes de áreas verdes, de equipamiento, en donde hay que tratar de preservarlas en este proceso de regularización, pero por otro lado también vamos a tener el caso de conjuntos en que si esto se coloca como una exigencia rígida, no van a poder entrar al proceso de regularización, porque estamos regularizando dentro de la misma norma mucha casuística distinta. Entonces, yo creo que en esto, la norma como estaba, era más, colocaba una barrera que era de entrada, pero yo creo que tenemos que buscar la forma de hacer evidente que tenemos casos distintos, porque si no, no vamos a poder, nos vamos a inclinar por una u otra solución y siempre vamos a quedar en dos situaciones que en algunos casos van a funcionar y en otras no van. Entonces, tenemos efectivamente lo que dice el diputado Urrutia respecto de estos terrenos que tienen las áreas y que hay que tratar de preservárselas, porque si no van a perder esos terrenos que son valiosos en términos de la calidad de vida. Sin embargo, tenemos, por ejemplo, los asentamientos que están en áreas rurales, que tienen una alta densidad, que no tienen espacios predeterminados antes, en los cuales si colocamos esa exigencia, no van a poder participar en el proceso de regularización. Gracias, Verónica. ¿Les parece votar? No. Presidente, yo le iba a sugerir que, tal cual como ya se ha dicho, este debate lo hemos tenido, las posturas están más que claras, que procedamos para lo que fuimos convocados. Cerremos el debate y votemos. Sí, sí. Diputado Urrutia. Una acotación que quisiera hacer presente. No nos olvidemos que tanto la ordenanza general como la ley general y los planes reguladores establecen algunos porcentajes mínimos. Si no se cumple por culpa de un vecino o dos vecinos que se tomaron un terreno destinado, por ejemplo, a área verde, ese loteo nunca va a poder ser recepcionado. No va a ser recepcionado. Entonces, lo que estamos pidiendo para que tanto los vecinos en su mayoría como el sistema en general público y de la municipalidad no pierdan el tiempo, es que aquellos vecinos que se tomaron un terreno que estaba destinado a área verde estén dispuestos a que sean destinados a otro lugar dentro del mismo loteo para no inhibir la recepción por parte de las autoridades del loteo en general. Eso es lo que estamos haciendo. No es más que eso. Porque igual la ley, si no el director de obra no va a poder recepcionarlo. No, lo que pasa es que estamos muy cortos. Bueno, Gonzalo Gacitúa, pero por favor que sea extremadamente corto. La palabra que no aprieten las puertas. Ahí sí. Gracias, presidente. No, muy corto. Creo esto lo discutimos. ¿Me escuchan bien? Sí. Ya. Esto lo discutimos, la verdad, escuchando ahora a los diputados, escuchando nuevamente al diputado Urrutia, los argumentos del diputado Telier. Creo, propongo, a ver si esto recoge el entendimiento de todos, que quizás lo que se está confundiendo acá es que cuando dice excluyendo aquellos
en que alguna parte de los lotes se encuentren total o parcialmente emplazados en zona, bla, 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 da la sensación de que todo el asentamiento queda fuera del procedimiento. Y yo entiendo que lo que se quiere decir es que si dentro de un loteo hay partes que están destinadas a este tipo de cosas, equipamiento comunitario, áreas verdes, vialidad recibida proyectada, se deben respetar. Entonces creo que, más que decir excluyendo aquellos en que alguna parte de los lotes se encuentre totalmente o parcialmente, pudiera decir excluyendo aquella parte de los lotes encuentre total o parcialmente emplazada en zonas cuyo destino sea equipamiento comunitario. Por lo tanto, el asentamiento se puede hacer procedimiento, pero en el mapa en el plano de ese asentamiento, aquellos sectores que deben estar destinados a equipamiento comunitario, áreas verdes, vialidad recibida, proyectada, debe respetarse ese destino, y si actualmente están ocupados por otro uso, ese uso tiene que salir de ahí, recogiendo lo que dice el diputado Urrutia, buscar una solución para las personas que están donde está la proyección de la vía, para poder hacer la actividad, pero el asentamiento puede entrar al proceso. ¿Se entiende? Habría que modificarla. Sería otra Habría que hacer una ¿Cómo sacas a esa persona? Diputado Cast. Ah, ingresó, pensé que pedía la palabra. Bueno, presidente, ¿vamos a seguir dando la palabra o vamos a votar? Pasemos a votar. Ya. No, pues si ya. No. Que la haga en la sala. Eso. Ya. Yo creo que están equivocados en la indicación. Van a Pero generar un conflicto más que una solución. Votemos. Ya. Diputado Rutia, no hay de más vuelta la cosa. Ya, en votación. Diputado Badilla. En contra. Diputado Calisto. Diputada Castillo. Sí. Diputado Espinosa. ¿En contra? ¿No se escucha bien? Listo. Diputado García. Diputado. Diputado García, ¿está seguro? Ah, en contra. En contra. El diputado Fidel y el diputado Espinosa, ¿a favor o en contra? En contra. En contra, ya. El diputado García votó a favor. Diputado González. No. Diputado Jarpa. No. Diputado Jarpa. ¿Está Sí, pues, ¿en contra? Ya. Diputado Norambuena. Diputado Olivera. Diputado Paulsen. Diputado Telier. Diputado Urrutia. Diputada Castillo. Sí, me gustaría justificar mi votación. Yo voy a votar a favor porque creo que de todas maneras es importante que quede este precedente mediante esta indicación para poder buscar en los otros trámites también las soluciones que se le puedan dar a las personas que hoy día están en estos asentamientos para que también puedan tener una solución habitacional. Por eso voy a votar a favor. Diputado Winter. A favor, en el mismo sentido que la diputada Castillo. 3 a favor, 7 en contra, se rechaza, presidente. Pasamos a la siguiente entonces. De los diputados Hernando y Winter, para incorporar como nuevo inciso segundo al artículo primero el siguiente. En el caso... Espere, ¿diputado García está pidiendo la palabra? Sí, diputado García. Sí, no a favor. Así lo entendimos. En contra. Por eso que le estaba pidiendo la palabra inmediatamente y no me devora. Por eso quiero cambiar mi voto y mi voto fue contra. Su voto fue en contra y todos lo entendimos así y quedó consignado así en el acta, diputado García. Muchas gracias, presidente. Perfecto. En el caso de los loteos de más de 5 años, nosotros en contra.
a la fecha de publicación de esta ley que se encuentre total o parcialmente emplazado en zonas cuyo destino sea equipamientos comunitarios, serán, previo informe de asesoría urbana de la municipalidad respectiva, acogidos por una sola vez al procedimiento simplificado de regulación de loteos. Es la misma discusión. Propongo solo y le pone no, porque no dice simplemente que entran a este procedimiento, sino que por una sola vez y previo informe de asesoría urbana en la municipalidad respectiva. Ya. ¿Favorable o en contra? Primera pregunta. Porque habría que hacer una indicación. ¿Qué tipo de informe? Informe favorable, claro. Tendría que ser informe favorable. Sí, voy a pedir que prorroguemos. ¿Pueden ser más? No, que hasta 10 minutos se puede, 15, cuanto más, porque después hay otro Pero el reglamento dice 10, dice 15, ¿qué dice el reglamento? 10. Ya, voy a pedir que prorroguemos por 15 minutos. Es la forma en que yo interpreto el número 10. Ya. Entonces, ¿les parece que pasemos a votar nomás esta indicación? Ya. Diputado Badilla. Diputado Calisto. Diputada Castillo. Diputado Espinosa. Diputado Espinosa. Contra. Diputado García. Contra. Diputado Jarpa. En contra. Diputado Norambuena. Diputado Olivera. Diputado Telier. Diputado Urrutia. Contra. Presidente. A favor. 2 a favor, 7 en contra y una abstención. Rechazada, presidente. Pasamos a la indicación 3, que está en la página 3, y que es del diputado Barrera, para reemplazar el numeral 3 del artículo 2 por el siguiente: que en más del 50% de los lotes resultantes de asentamiento irregular existan residentes permanentes. En los casos restantes, el Ministerio de Bienes Nacionales podrá redestinar los lotes que no cuenten con título debidamente inscrito en el conservador de bienes raíces respectivo. Cambia de 90 a 50. Ya, ¿les parece votarla? Porque esto sí que lo hemos discutido muchas veces. Pero yo incluso podría hacer su argumentación de las veces que la he escuchado. Diputado Urrutia, tiene la palabra. Presidente, este proyecto lo que pretende es dar facilidades para las personas más vulnerables que viven en asentamientos precarios. Pretender rebajar de un 90 a un 50% me parece un despropósito, porque estamos avalando las segundas viviendas. Aquí estamos tratando de que las personas que hagan uso de esta herramienta y que el Estado de Chile va a destinar recursos para la urbanización de esos lotes, sea destinada a personas vulnerables, que residan en esos sectores, y no que sean segundas viviendas como sí existen en muchos lugares del país y que se aprovechan de unos pocos que viven ahí para regularizar y tener una segunda vivienda. Además, está absolutamente de más porque la ley considera las recepciones parciales. Si tenemos personas que habitan allí y que no son personas vulnerables, son además de que tienen una segunda vivienda, podrán hacerlo por la ley normal, pero no acogerse a un beneficio que va a entregar el Estado con una urbanización que va a ser el Estado, que va a ser más laxa, para sacar beneficio personal de familias que no cumplen con los requisitos para recibir un apoyo estatal. Por lo tanto, yo creo que esta iniciativa hay que votarla en contra, presidente. Diputado Telier. Sí, yo también me gustaría a que fuera esto aprovechado para segunda residencia, pero eso tendría que quedar claramente establecido en el proyecto de ley o en la ley. Pero a mí me parece que es razonable bajar al 50% o bajar el 90%, porque hay campamentos y que son miles, a pesar de que no les guste, a veces que darse cuenta que hay mucha gente que vive mal. Por ejemplo, en Antofagasta, donde la verdad es que la rotación de la gente que pasa por esos campamentos es muy grande. Entonces, con el 50, 60% de personas, basta, o sea, que sean residentes permanentes. Yo creo que con eso sería suficiente
para poder regularizar ese loteo. En votación. Diputado Badilla. Contra. Diputado Calisto. Diputada Castillo. Sí. Diputado Espinosa. ¿Qué dijo? Abstención. Oye, no le escucho mucho al diputado. Diputado García. Contra. Diputado Jarpa. Abstención. Diputado Norambuena. Diputado Olivera. Diputado Telier. Diputado Urrutia. Contra. Diputada Castillo. Diputado Winter. Favor. Despachado. Rechazada por falta de quórum, presidente. Despachado a la sala entonces. Sí. Ya. 3 a favor, 5 en contra y 2 abstenciones. Perfecto. Tenemos dos proyectos. Ah. Pero usted, ¿por qué usted cree que Norambuena votaría en contra de eso? No, sí. No sé, por lo que vote. No, que alguien, no, está bien, pero no está acá. Alguien le tendría que avisar que, no sé. Ya. Es que no alteraría el Sí, pero... resultado, eso es lo que quiero decir. Sí, se entendió. Ya. Es que vamos a votar estos dos proyectos, que ya han sido dos veces discutidos. Estamos a tiempo, los proyectos ya han sido discutidos, los podemos votar. Tenemos indicaciones. Tenemos el término separado, pero hay indicación del diputado Telier. ¿Cuál es el suyo, presidente? El boletín 13388-14. ¿Sí? Yo voy a hacer un comentario a este proyecto, si me lo permiten. El 13388, un comentario muy corto. Yo ya lo expliqué, este proyecto lo único que se propone es seguir la directriz que ha dado el presidente de la República, que es que mientras estemos en estado de catástrofe a nadie se le corte la luz ni el agua, cosa que a mí me parece correcta de parte del gobierno. Este proyecto no suspende el pago de gastos comunes, no promueve el no pago de gastos comunes, no prorroga el pago de gastos comunes, sino que simplemente dice que mientras estemos en catástrofe no se corta la luz. Quiero hacer la observación de que hay una palabra que yo cambiaría del proyecto, que es la expresión debiendo prorratearse. Yo creo que esa palabra... ¿En qué inciso está? En el único. En el único. No, ¿Cómo? al final está el proyecto. No, porque al final... En la segunda página está el proyecto de ley. Dice, básicamente lo que dice hasta debiendo es que se suspenden las facultades de cortar el servicio eléctrico por no pago de gastos comunes. Yo diría, para efectos del pago, las comunidades podrán establecer mecanismos de repactación. Pudiendo. Claro, o sea, es una facultad, pero no tienen por qué estar obligados a hacer eso. Si esto, lo único que dice es no le corte la luz. ¿Ya? Pero no entiendo dónde va su cambio, presidente. No entiendo dónde va su cambio. Necesito entenderlo. Sí, porque aquí dice... No va el debiendo, no está el debiendo. No dice debiendo, dice pudiendo. ¿Cómo? Dice, no pudiendo los administradores... No, eso está bien. Después, dice, claro, ese debiendo es el que está mal. Yo lo cambiaría por lo siguiente. Para efectos del pago, las comunidades podrán establecer mecanismos de repactación. ¿Es una indicación ya? Sí, pues, es una indicación, ¿la puedo hacer así o no? No, pero Ya. ya la hizo. Ya. Mecanismos de repactación que entren en vigencia. Ya, la escribo mejor. Es que es una palabra la que está mal, pues, entonces... Ya, bueno. Entonces voy a poner, ¿le parece poner en votación el proyecto en general? Ya. Diputado Badilla. Nuestras ideas suenan mejor. De la Cámara de Diputados Ya. para que funcionemos
Votemos entonces en general el proyecto. Ya votó el diputado Badilla. Perfecto. Diputado Calisto. Diputada Castillo. A favor, presidente, me parece que es una muy buena idea además. Diputado Espinosa. A favor. Diputado García. Sí. Diputado García. Diputado García. A favor. A favor. Diputado Jarpa. A favor. Diputada Olivera. A favor. Diputado Telier. A favor. Diputado Urrutia. A favor. Presidente. A favor. ¿Les parece? 9 a secretaria, favor, 1 en contra. voy a presentar la siguiente indicación. Solo cambiar debiendo por pudiendo. Nada más. No, eso lo voy. Pero es que para que lo votemos en particular, pues. Ya. Sí. Es que el único. El único. Hay una indicación al lado. Por eso. Votemos la indicación. Votemos la indicación. Es que hay una indicación que está en los dos proyectos. Presidente, ¿por qué no nos Sí. atenemos al reglamento? ¿Qué establece el reglamento? Hoy día fuimos convocados para votar en general Y particular. pero Sí. el tiempo se cumplió. De hecho, no todavía. No todavía. ¿Les parece votar la indicación de cambiar la palabra debiendo por pudiendo? Pido y hay que votar la indicación del lado y ahí cerramos. Pido la unanimidad para cambiar debiendo por pudiendo. ¿No? Ok, en votación. Vamos a votar y qué hacemos con la indicación del diputado. Después, pues, inmediatamente después. Ya, entonces vamos a votar en particular el proyecto, cambiando la palabra debiendo por pudiendo. Diputado Badilla. A favor. Diputado Calisto. A favor. Diputada Castillo. A favor. Diputado Espinosa. Diputado García. A favor. A favor. Diputado Jarpa. ¿Jarpa qué dijo? A favor. A favor. Diputado Olivera. A favor. Pero me quedó una duda. Estamos cambiando la palabra no pudiendo. No. Después, Debiendo por pudiendo. en la cuarta línea de abajo para arriba, hay un debiendo que lo estamos pasando de obligación a facultad. Diputado Telier. Sí. Sí. Diputado Telier. A favor, sí, a favor. Diputado Urrutia. A favor. Diputado Presidente. A favor. Unánime presidente. En votación la indicación del diputado Telier. Tengo que hacer una indicación. Mi responsabilidad, en mi opinión, está fuera de la idea matriz. Pero votemos. Bueno, Votemos. votémosla. Yo- Declare, nada inadmisible nomás. Porque habla Haga el de... juicio a la secretaría, pues, presidente. Ya, abogada secretaria, por favor, haga el procedimiento. La idea matriz del proyecto es que los gastos comunes, ¿no es cierto?, puedan ser prorrateados en el tiempo de la pandemia. Eso a grandes rasgos. Y la indicación del diputado Telier dice que esta disminución de los gastos comunes no puede significar una disminución de las remuneraciones y del pago de las cotizaciones de los trabajadores del condominio. Yo creo que no viene al caso porque el proyecto no significa una disminución de los gastos comunes. Creo que es una indicación pensada en el otro proyecto. Porque aquí no hay ninguna disminución de los gastos comunes. O sea, y de hecho, si por este proyecto se disminuyeran los gastos comunes, no tiene nada que ver con el proyecto. Entonces, yo... Perfecto. Yo la declaro inadmisible. Lo despachamos. Ya. ¿Quieren ahora votar el de Durán? Pero rechacémoslo. Pero si no hay nadie a favor del proyecto... No, sí. Ya. ¿Les parece? Pongo en votación el proyecto ese mismo, 13.381, en votación. Del diputado Eduardo Durán. Pero lo hemos discutido ya 2 veces.
Por favor, no pongamos proyecto adjetivos. ese de que se le puede bajar los gastos comunes por el no uso de los espacios públicos. Comunes. Comunes. Diputado Badilla. Abstención. Diputado Calisto. Diputado Castillo. Diputado Espinosa. Contra. Diputado García. Contra. Diputado Jarpa. Diputado Jarpa. Contra. Diputado Olivera. Diputado Melier. En contra. Diputado Urrutia. En contra. Diputado Winter. En contra. Ya, presidente. 9 en contra, 1 abstención. Rechazado, presidente. Es que podríamos tener mucho más productividad. Por haberse cumplido exitosamente. ¿Cómo? Diputado informante, diputada Castillo, ¿se ofrece? Ya, diputada Castillo. Por haberse cumplido exitosamente el objeto de la sesión, esta se levanta.